nombre del Ayuntamiento de Torreón y del Instituto Municipal de Cultura y Educación, pues les damos la cordial bienvenida a la presentación de este libro maravilloso, El Renacer de Catalina, de nuestra amiga Angélica López Gándara. Y cabe destacar que Angélica López Gándara, con este libro, pues resultó seleccionada en la convocatoria Viento y Arena del programa editorial del Instituto, y con un muy buen jurado, que dictaminó la obra y avaló la publicación, conformado por Vicente Alfonso, Elpidia García y Ave Barrera García, 3 escritores de talla, pues no solamente nacional, sino de talla internacional, quienes pues le dieron el espaldarazo a este libro, y pues nos congratulamos el hecho de que lo pudimos publicar. Viento y Arena, pues en este caso el año pasado se comprometió a publicar los libros resultados de esta convocatoria, más autores eméritos, más autores a invitación expresa, y ahí tenemos realmente la colección completa, son 15 libros. Este año se abre nuevamente la convocatoria, ya cerró hace unas semanas, y esperamos también la publicación de otros libros más. Y abrimos también la categoría infantil juvenil. Entonces, pues el programa editorial pues es muy amplio, y pues esperamos pues dejar huella histórica en la literatura del municipio, que se refleja hacia una literatura nacional e internacional. Bueno, voy a leer la semblanza de Angélica López Gándara. Nació en Francisco y Madero, Durango. Publicó El Peor de los Pecados, su primer libro de cuentos, y el libro biográfico Rosa Gámez, Trazos de Fe. Ha recibido el Premio Estatal de Periodismo Coahuila 2015, 2016, 2017 y 2021, y el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre en los años 2000 y 2015. Escribe desde hace más de 20 años en el periódico El Siglo de Torreón. Ha colaborado también en El Heraldo, El Universal, Reforma y en El Vanguardia. Su entrevista con Elena Poniatowska fue traducida al griego y publicada en la revista Por Allí de Atenas. Es médica egresada de la Facultad de Medicina de Torreón, UADC, y estudió la maestría en Apreciación y Creación Literaria y un curso de novela filosófica en Casa Lam, en la Ciudad de México. Pues les damos la cordial bienvenida. Está acompañada por también las escritoras Magda Madero y Yolanda Natera, pues con una trayectoria literaria impresionante, las tres. Bienvenidas. Hice una pequeña reseña, puse estampas de la posmodernidad. Son 3 hojitas, tomé el tiempo más o menos, son como 6 minutos, no vayan a pensar que no se me vayan a aburrir. El 18 de agosto de 2022, el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Torreón, arquitecto Antonio Méndez Vigatá, dio a conocer los nombres de los autores ganadores de la convocatoria publicada el 9 de junio del mismo año, con el fin de integrar la colección Viento y Arena, cuyo premio sería la publicación de la obra en formato físico. En el género de cuento, la obra ganadora resultó ser el libro que hoy presentamos. Se trata de El Renacer de Catalina, de la escritora nacida en Francisco y Madero, Durango, Angélica López Gándara, libro que alberga 12 narraciones cortas repartidas en 100 páginas. Al leer estos cuentos, no podemos dejar de pensar en las lecciones que, sin proponérselo, Edgar Allan Poe dejó en su poema El Cuervo, y que los críticos han utilizado como modelo de lo que una bien construida historia debe contener, es decir, un hilo conductor que evite salirse de su cauce, una idea recurrente que martille en cada página, además de los sorpresivos finales
que suele regalarnos una buena narración. Así, 12 cuentos concentrados e imaginativos logran captar nuestro interés no solo por el valor que la correcta sintaxis les aporta, sino también por la intensidad de su contenido. Nuevas realidades y nuevos valores imponen sus códigos en las relaciones amorosas y Angélica da muestra de ello en sus narraciones. Con imaginación desbordante y una prosa más que atrevida, Angélica nos regala descripciones creativas en estas historias de temáticas fuertes y desafiantes, donde se respeta la libertad e identidad de cada personaje. Los cuentos son cortos y las temáticas variadas. En ellos predominan los valores de la época que vivimos, como la diversidad sexual. En 6 de las 12 historias, los personajes deambulan por los intrincados laberintos del deseo sexual, de las apariencias y las engañosas buenas costumbres en estas narraciones de finales tortuosos y sorprendentes. Los personajes creados por Angélica se enfrentan a sus limitantes y son víctimas de sus propias debilidades. La red de relaciones que ha construido sorprende por su osadía e imaginación. De esta manera, un hombre engaña a su mujer con la persona menos indicada, una mujer recibe una sorprendente herencia, una sexagenaria renace a tendencias adormecidas desde la adolescencia. El problema de la eutanasia es planteada de una particular manera. En su afán de proteger a la naturaleza, un vegano toca los extremos de la locura. Una mujer se apasiona de un hombre que la llevará al ritmo de sus deseos por la senda del Vía Crucis. Un hombre ejerce como homosexual sin saberlo. Una turba logra la ansiada justicia de una manera injusta. Estamos frente a cuentos que reflejan la moral de nuestros tiempos, pues los códigos del amor han cambiado y la noción de libertad también. Pero hay más. Entre dientes es un cuento de prosa laberíntica que usa el recit para darnos a conocer la historia de una mujer, de una familia y hasta de un pueblo que ha alcanzado la utópica igualdad de una singular manera. Aún frente a hechos trágicos, el lenguaje que usa Angélica es juguetón, ingenioso y mueve a la despreocupación. Se puede decir que hay una contemplación del mundo sin culpas y sin miedo. Las cosas son así y ya. No está de más hacer algunas observaciones estructurales de manera breve. Desde la primera página advertimos la literalidad del lenguaje. Se nota que Angélica se ha esmerado en darle brillo a cada una de las frases. Son cuentos bien pensados y no producto de la casualidad. Angélica utiliza tanto el tiempo lineal como el quebrado. Hay preferencia por el uso de la primera persona del singular y por ende de los narradores personajes que igual se apropian de las voces femeninas como de las masculinas. Eso no significa que no encontremos algunas historias en tercera persona y con narradores omniscientes. Las frases son cortas pero dinámicas, en tanto las atmósferas son adecuadas a las circunstancias. El lenguaje está adaptado a la condición socioeconómica y moral de los personajes y no tiene más rienda que la que marca la realidad escrita. Los cuentos son atrevidos. La lógica de las acciones está bien llevada. Entre los modos narrativos encontramos el diálogo, el estilo indirecto libre, el recit, etc. Las descripciones son ricas y detalladas. Angélica muestra una gran capacidad de observación de lo que le es propio a cada personaje y a la circunstancia que le rodea. La parodia, la ironía, la hilaridad juegan un papel importante. En cuanto a los puntos de vista, estos están desligados de su autora y son, más bien, las visiones que de su realidad tienen los personajes, por lo que no hay juicios de valor ni intenciones moralizantes. Referencias bíblicas y religiosas están presentes en algunas narraciones. Es el caso de Todo está cumplido. El título equivale a la famosa sexta palabra que Jesús dice antes de morir en la cruz. Esta historia, por cierto,
ganó la mención de honor en el concurso de cuento Beatriz Espejo 2020 y es una parodia de lo que se conoce como la Pasión de Cristo. Otro ejemplo lo encontramos en la Trinidad, narración que mueve a pensar en los ropajes del deseo carnal. La manzana de Adán nos lleva a la reflexión de si las características genéticas definen la sexualidad o esta depende de la voluntad. Por otra parte, en el cuento Jesus Christ, Angélica juega con estos dos términos que nos remiten a la expresión inglesa Jesus Christ. Dentro del libro que hoy presentamos se encuentra el cuento homónimo El Renacer de Catalina, el cual merece atención especial porque es, sin duda, la narración más osada de esta obra. Así, a través de personajes que han normalizado lo que antes se consideraba anormal e inspirada en temas vistos desde la degradación, Angélica nos da un paseo por los valores de la posmodernidad que nos mueven a pensar en la libertad y en el desmoronamiento del mundo idílico. ¿Será la natural antinatural? ¿Será la santidad una perversión y la ecología llevada al extremo un absurdo y la locura misma? Con gran libertad de decir y de pensar, y a través de un ludismo inteligente y creativo, Angélica nos enfrenta, a través de la ficción, a un mundo que ha cambiado sus códigos. La idea de pecado ha desaparecido para dar origen a una libertad sin restricciones que nos descubre un nuevo rostro de la sociedad. ¿Será bueno o malo? No lo sabemos, pero aunque lo rechacemos, debemos acostumbrarnos a la dialéctica del inevitable momento histórico que así lo exige. Enhorabuena por tu nuevo libro, Angélica. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en la presentación de este libro. Ironías, la ironía en la narrativa. Este es un libro de historias breves e intensas que en sus páginas nos muestra situaciones personales y sociales que suceden en la actualidad. Angélica López Gándara escribe con una prosa precisa, austera y transparente. Son cuentos ágiles y directos para mostrar los acontecimientos que viven los personajes. Desde el título de este libro, Angélica nos muestra su ingenio para utilizar la ironía como un recurso en sus narraciones que aligera las desgracias de la realidad. Es una lectura que se disfruta, pues las situaciones conflictivas y trágicas que relatan van aderezadas de un leve sentido del humor y una ironía que nos hace tener una sonrisa ácida en algunos momentos, y eso se agradece. Es una narrativa que tiene un tinte tragicómico en todos sus cuentos. La vida puede tener crueldades y ser pródiga en desgracias, pero existen formas de narrarla que atenúan los sucesos trágicos. En la literatura existen diversos autores con esta visión tragicómica. Está el Quijote de Cervantes, las obras de teatro de Molière, algunas novelas de Jorge Ibargüengoitia y algo de los cuentos, en los cuentos y novela de Juan Rulfo, entre tantos otros autores. Este libro de cuentos muestra temas diversos, situaciones y personajes muy contemporáneos, evidenciando conflictos existenciales y vivencias del presente transformados en literatura. Angélica López Gándara tiene una apreciable capacidad de síntesis para relatar en pocas páginas aconteceres esenciales en la vida de los personajes, y es atractivo leer obras literarias que reflejen lo que se vive y escucha en estos últimos años. En los temas de estos cuentos aparece esbozada la eutanasia, la cual es permitida y frecuente en ciertos seres vivos, mientras que en otros seres es negada y censurada.
En las páginas de esta colección aparece la situación de una mujer casada, insatisfecha con su vida, quien vive en una casa opulenta, pero ella vuelca su deseo hacia un hombre joven, atractivo y de un ámbito social pobre y sencillo. En otro cuento se reflejan los estragos de la pandemia de COVID, que dejó familias en duelo, pero ante el enojo y la tristeza, una anciana encuentra un placer antes desconocido para ella. En otro cuento se hace evidente el amor a las mascotas, más frecuente e intenso en la actualidad. Tan es así que hay personas que a su perro le llaman perrijo. En otras historias surge la diversidad sexual que ha salido del closet en años recientes y es hablada y mostrada en todos los medios de comunicación actuales, en televisión, redes sociales, obras literarias, cine y teatro. Esta diversidad sexual aparece relatada con libertad al mostrar aspectos de la relación amorosa de dos mujeres jóvenes o la convivencia de un hombre con un transvesti. Hay otro cuento donde habla de la homofobia y la homosexualidad reprimidas, que llevó a consecuencias desastrosas a una familia, y otra historia que muestra situaciones de bisexualidad. Estas narraciones incluyen sucesos dentro de la diversidad sexual, tomando en cuenta que según estudios de la sexología en décadas recientes, un porcentaje de la población mundial de mujeres y hombres vive una orientación homosexual o bisexual. En este libro también hay dos cuentos que se introducen en el ámbito médico. Uno refleja la obesidad extrema y cómo perjudica a la salud personal. Este padecimiento tan frecuente en México y poco concientizado por el grueso de la población. Otra narración muestra a una persona con dientes manchados por flúor en el agua. Eso produce una alteración estética en las personas que lo sufren. Se muestra cómo los trastornos de la salud y de estética agreden la vida de mujeres y hombres. Además, aparece la locura de un hombre que con ese padecimiento pierde toda su identidad y deambula por las calles como tantos otros que vemos vagabundeando, y es víctima de bullying. En estas páginas hay otros temas como la drogadicción o la forma de hablar graciosa y alterada de una mujer, además de la herencia secreta que recibe una mujer casada, quien vivía en la ignorancia sobre las actividades de su marido. Respecto a la variedad de personajes protagónicos que aparecen en estos cuentos, se aprecia que Angélica López Gándara describe los rasgos esenciales, las características personales suficientes y acertadas para que los lectores capten quién son ellos. Estos rasgos en ocasiones son descritos con gracia y hacen sonreír. Son personajes que viven situaciones conflictivas, impactantes o fatales, y a pesar de sus desgracias, varios de ellos son entrañables. Y digo la frase popular, personajes que caen bien. Recuerdan a protagonistas de películas de Federico Fellini y de Pedro Almodóvar. Muestran los pesares y tragedias de la vida, amalgamados con ironía y un picante sentido del humor. Sabemos que el cuento es un género literario breve que se puede leer de una sentada, en un tiempo corto, llegar hasta el final y seguir con las actividades de la vida diaria. El cuento requiere de un inicio y un final especiales, y este libro de cuentos tiene estas características. Leo el inicio del primer cuento titulado Un amor irracional. Maté por amor. Desde luego hacer eso es un asunto complicado, sobre todo cuando se ama intensamente a quien se desea despachar.
Leo el inicio de otro cuento titulado Todo está cumplido. La proximidad de la Semana Santa arrastra vientos de deseos. Una sola vez será suficiente, piensa la mujer. Es una calurosa tarde de abril. Pilar sostiene una copa de vino tinto entre sus dedos llenos de anillos. No leo finales, pues cada cuento causa una conmoción, una sorpresa, y ya se enterarán de la conclusión de cada historia cuando lean este libro. Los finales de varias de estas narraciones son impactantes o fatales, pero sabemos que con frecuencia los sucesos de la vida real superan a la ficción. Cualquier narrativa puede quedar corta al compararse con acontecimientos cotidianos. Estos cuentos están construidos de una forma acertada, donde se nota la formación literaria de Angélica, además de su tiempo de experiencia en la escritura. Los diálogos de los personajes tienen lo que en dramaturgia se llama color. Son formas de hablar con colorido, recreando el lenguaje que se usa en diversas regiones del país, en diversas clases sociales o en variados niveles intelectuales. Es diferente la forma de hablar de un académico doctorado en Derecho a cómo se expresa un hombre de un pueblo que vende frutas en un mercado. Y la autora de este libro recrea con acierto las diferentes formas de hablar de cada personaje. Estas narraciones son cuentos audaces y redondos, y cito a algunos eminentes escritores cuando hablan de lo que es un cuento. Julio Cortázar expresó: la novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Y Edgar Allan Poe, al hablar del cuento, dijo: si tu cuento es breve, tendrás mayor oportunidad de ser leído hasta el final. Jorge Luis Borges comentó sobre este género: quien lee un cuento espera algo que lo distraiga de su vida cotidiana y que lo haga entrar en un mundo ligeramente distinto del mundo de las expectativas comunes. Opino que los cuentos incluidos en El despertar de Catalina tienen los atributos referidos por los autores anteriores, quienes entre su vasta obra literaria escribieron cuento. Hablando de la ironía que aparece en estos cuentos, cito a Susan Sontag, autora de una obra memorable. Ella escribió: la ironía es el anverso de la melancolía. Entonces entiendo que atrás de la ironía existe una aflicción ante las desgracias y tragedias de la vida. La ironía es parte de un estilo narrativo que aparece en diversos autores de todas las épocas y más frecuentemente en los escritores posmodernos. El despertar de Catalina es una colección de cuentos que atrapan y sacuden, en momentos causan asombro y producen una sonrisa ácida. Este libro da voz a vidas singulares. Pues muchas gracias a Marta, a Yola, porque reseñado por ellas, sí, ya me gusta más el libro. Entonces, estoy muy agradecida con ellas por haber aceptado reseñarlo y acompañarme, que son grandes amigas, que he aprendido muchísimo de ellas. Bueno, enseguida quiero agradecer al Instituto Municipal de Cultura y Educación
y a su director, el arquitecto Antonio Méndez Vilatá, y muy en especial a Nadia Contreras, que es la coordinadora de literatura del Instituto Municipal de Cultura. También quiero aprovechar para agradecer a la doctora Patricia González Carde Juanvers, porque es la directora presidenta del Consejo del Siglo de Torreón, porque siempre la encuentro, siempre la busco y siempre la encuentro, siempre tengo su apoyo, y a través de tanto tiempo de sentir que el siglo es mi casa, a pesar de que en los últimos tiempos he publicado muy poco, pero siempre recurro a ella y ahí está para mí. Entonces estoy muy agradecida con ella y aprovecho para agradecer. También quiero agradecer mucho a mi mamá, a mi hermana, a mis hijos, que especialmente mis hijos son parte de este libro, porque, por ejemplo, el primer cuento, que es Amor Irracional, para mí es entrañable porque surgió de que yo veía a mi hija que cómo cargaba a la perrita moribunda que tenía. Ella no quería que ya la durmieran, pero pues ya estaba sufriendo mucho, y verla a ella como cargaba a la perrita, o sea, y verla sufrir tanto, de ahí, de esa anécdota, surgió el primer cuento. Por eso yo lo puse en primer lugar, porque me resulta entrañable. De mi hijo, pues Eduardo, que tiene muchísimas imágenes de cosas que me ha contado, y como él es un gran lector de Borges, él me dice mucho: pero mamá, ¿por qué tanto cuento de sexo? ¿Por qué no tomas de ejemplo a Borges, que él nada más escribió en un cuento de la ley, que yo no sé cuál es, sobre sexo? Pero pues yo digo, yo no puedo imitar a un escritor tan grande como Borges, ¿verdad? Entonces, pues yo sí hablo de sexo en casi todos los cuentos, pero pues sé que algunos son demasiado crudos a lo mejor, y sé que puede, no sé, lastimar un poco las sensibilidades, pero... no me escucha. No, es que lo tenía retirado, pero está perfecto. Pero pues ahí están ya los cuentos, ya están publicados, ya no los puedo modificar. Otros cuentos pues también fueron anécdotas de, por ejemplo, que Eduardo me dijo, cuando él era director del hospital universitario, me contó la historia de un caso de obesidad mórbida en una niña de 13 años. Y a mí me impresionó mucho. Entonces obviamente tomo la anécdota, pero no la historia. No, las historias que están ahí nacieron, claro, de una anécdota, pero no tienen el final real, o sea, no son así tan trágicas. Porque yo no me di cuenta, en eso sí no me di cuenta, de que mis cuentos tenían mucho de muerte. Y sí, tienen mucho Eros y Tánato. ¿Por qué? Porque pues esos dos temas son los temas que más nos causan dolor a los humanos, y bueno, el amor nos puede causar también felicidad, y la muerte liberación. Pero sí, mis cuentos tienen mucho sobre esos temas, y en general a mí mi cuento favorito no es el que da título al libro, pero me gustó el título, entonces se me hizo bien El Renacer de Catalina. En realidad mi cuento favorito se llama El Vidente, que es un juego entre dos desconocidos que se tratan de engañar uno al otro en una estancia en el aeropuerto. Entonces ese cuento me entusiasmé mucho de cómo en las frases que tenían esos dos desconocidos y cómo se engañaron, y buscar el final de ese cuento me costó mucho trabajo, porque no encontraba cómo hacerle, pero finalmente creo que lo logré,
y es un cuento que a mí me gusta mucho. Hay otros cuentos que tienen cosas autobiográficas, pero no son la mayoría son, como les digo, anécdotas que surgieron de la cotidianidad. Y pues realmente no, eso sería todo. Nada más agradecerles a mis amigos médicos que vinieron, que les agradezco, y a todos, muchos de ellos lectores beta, que antes de que estuviera el libro ya me estaban diciendo, oye, esto no, esto sí, que yo necesito de eso, de que me retroalimenten antes de que publique y después de publicado también. Por eso me dará mucho gusto que me retroalimenten, que me digan lo que les gusta o lo que no. No sé si pudieran tener... Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 3 preguntas del público, entonces pues se abre esta sesión de preguntas y respuestas. Más que el micrófono no alcanza. Sí, adelante. No alcanza. Pues yo felicito también, como dijiste tú, que la seleccionaron para una colección que se llama Viento y Arena. Y recordé que hace 13 años también seleccionaron a Angélica para otra colección del Instituto Municipal de Cultura, cuando Jaime Muñoz era el director. Ahora pues es Toño Méndez Vigata. Y a mí me encantó, bueno, yo sé que es una vanidad, pero ella escogió, o le escogieron para que escribiera algo sobre mí. Y ella misma puso el título que se llamó Trazos de Fe. Y me encantó el enfoque que le dio de destellos espirituales, que no nomás yo los he tenido en mí sobre la fe, sino que pues es muy humano tenerlos. Entonces la felicito porque es su segunda selección, ¿verdad? Por algo la selección. Gracias. Pues primero igualmente felicitarla. No tenía el gusto hasta hace poco en el evento en Lerdo Grito de Mujer, donde usted participó también. Felicitarla primero por su trayectoria, por su preparación y por los logros que ha tenido. Y también me quedé pensando en lo que dijo, ya no le pude cambiar. Nunca se arrepienta de lo que usted hizo, porque en un primer momento fue lo que la motivó a realizar ese escrito. Y eso es una realidad palpable, no podemos cerrar los ojos ante lo que existe. Como bien dijo la escritora Yolanda Matera, la realidad supera la ficción. Entonces, necesitamos conocer el mundo en que vivimos, necesitamos expresiones como la suya, para poder entender un poquito más este mundo en el que nos estamos desenvolviendo y en el que nos tocó vivir. Entonces, felicidades y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Angélica, felicitarte y pues bueno, qué bueno que hablas en todos tus cuentos de sexo, porque si no fuera por él no estaríamos nadie en este lugar. Y la otra, el día que hables de ángeles pues son asexuados, a lo mejor ese día no tocas el punto sobre la sexualidad. Y felicitarte y además preguntarte, Angélica López Gana, ¿qué sigue después de este libro? Porque yo sé que tú eres una mujer muy inquieta, muy productiva, una mujer maravillosa a la que admiro profundamente. Entonces sí me gustaría saber qué te falta hacer, que sí, después de este libro del día de hoy. Yo me voy siempre más allá. Gracias.
Estrella, pues me gusta mucho lo que dices, pero bueno, estoy escribiendo una novela que para mí escribir una novela es el reto más difícil, porque yo había escrito cuento, ensayo y artículos periodísticos, pero la novela es otra dimensión, es otra estructura que a mí me está costando trabajo, pero que la estoy haciendo con mucho entusiasmo y con mucha ilusión de que quede un trabajo aceptable, que quede un trabajo accesible. Entonces yo espero que en algunos meses la termine, porque uno dice unos meses, ¿verdad? Pero la novela tiene su propio tiempo, su desarrollo casi es un ente que tiene vida y a veces te va diciendo por dónde, pero uno quiere hacerlo todo con mucha conciencia, pero pues no siempre sucede así. Gracias. Si no hay más preguntas, ¿alguien más? Si no, los invitamos a continuar el diálogo en un brindis y pues a platicar con Angélica en un momento más. Muchas gracias. El libro, perdón, está a la venta. Aquí hay una cuota de recuperación de 150 pesos. ¿Sí? Adelante.